Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Oro al Señor para que este mensaje sea de bendición para sus vidas, que todo lo que estudiemos en este pasaje no solamente enriquezca nuestro conocimiento espiritual, sino que también nos sirva para saber qué es lo que podemos aprender de estas historias, porque sabemos perfectamente que cada mensaje, cada personaje tiene mucho que enseñarnos. Muy bien, así como estamos de pie, vamos a leer la palabra en Zacarías, capítulo 3, verso 3. Y vamos a aprender algo muy interesante esta mañana. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Josué estaba vestido de vestimentas viles y estaba delante del ángel. Tenga la bondad de sentarse, por favor. El enemigo es especialista en hacernos creer que porque hemos pecado, hemos cometido faltas y no hemos caminado muchas veces en la santidad que el Señor pide, el enemigo es especialista en hacernos creer que ya estamos fuera de los planes de Dios. Una de las grandes mentiras de Satanás es decirle a los cristianos que cuando pecamos o hacemos algo incorrecto, que Dios ya no nos ama, que ya no nos escucha y que quedamos abandonados, porque lógicamente como Dios no puede ver el pecado, no nos puede ver a nosotros. Ese es el axioma. Sin embargo, en la palabra de Dios tenemos enseñanzas que niegan totalmente ese pensamiento. Es por eso que la mayoría de cristianos que no leen su palabra, que no leen la Biblia y especialmente que no se dejan enseñar, caen en indiferencia, pierden la fe, se van al mundo porque la mentira de Satanás surte efecto en ellos. ¿Cómo podemos nosotros contraatacar esos pensamientos negativos con respecto a Dios? Solamente con la palabra. Por eso Jesús, cuando fue tentado en el desierto, no usó subterfugios, no usó pensamientos humanos. Él lo que dijo fue: escrito está, escrito está. Y eso es lo que nosotros tenemos que utilizar cuando el enemigo venga y nos quiera hacer creer que ya perdimos la salvación, que ya perdimos la comunión con Dios, que porque no diezmamos el Señor nos va a meter en una maldición. No es el Señor, son nuestros actos, es la conciencia, es el conocimiento del pecado lo que nos acusa y que sirve también a los propósitos de Dios. ¿Por qué nos dejó el Señor la conciencia? Porque la conciencia es la parte del ser humano que nos ayuda a hacernos ver cuando algo que hicimos no está correcto. Es la conciencia. Fue lo que acusó a Judas cuando le hizo ver que había cometido una tremenda injusticia cuando entregó al Hijo de Dios. Cuando lo vio golpeado, cuando lo vio latigado, cuando lo vio sangrando por la corona de espinas, cuando se dio cuenta de su tremendo error, la conciencia lo acusó. La conciencia es la parte que Dios nos ha dejado para que nosotros despertemos y tomemos una decisión. Judas tomó la de él, ahorcarse, pero hay quienes debemos usar ese momento de conciencia para volvernos a Dios. Es cuando viene aquella convicción de pecado en donde podemos decir: ¿cómo pude ser capaz de hacer esto? Perdóname, Señor. Esas son las dos cosas paralelas. La conciencia me redarguye y yo inmediatamente pido perdón y estoy dispuesto ya a enderezar mis caminos con la ayuda del Espíritu Santo. Pero cuando perdemos la fe, la conciencia también nos puede jugar una mala pasada. Nos puede decir que Dios ya no nos ama, que ya no estamos en sus planes y que de qué sirve venir a la iglesia si a nadie me ama. Porque si Dios no me ama, ¿cómo me van a amar los demás?
es cuando la mayoría de personas que se alejan de la iglesia, del templo, de la presencia, de la comunión, como decía la profecía, cuando se convierten en personas solitarias, el pensamiento es: ¿de qué me sirve estar en la iglesia si ya nada estoy haciendo ahí, si ya nadie me ama? Entonces la conciencia es la parte esa, insisto, en que nos despierta y nos puede empujar para regresar al Señor o para alejarnos de Él. En este episodio que vamos a estudiar, hay un hombre que fue muy usado por Dios, hizo grandes cosas para el Señor. Sin embargo, en este momento en que Zacarías tiene una visión, ve a este sumo sacerdote siendo acusado por Satanás y defendido por uno de los ángeles de Dios. Veamos Zacarías 3:4, por favor. Ahí donde estamos. Y Josué estaba vestido de vestimentas viles y estaba delante del ángel. Verso 4, por favor. Y habló el ángel e intimó a los que estaban delante de sí, diciendo: quitadle esas vestimentas viles. Y a él dijo, ¿a quién? A Zacarías, a Josué: mira que he hecho pasar tu pecado de ti y te he hecho vestir de ropas de gala. Voy a contar la historia. El sumo sacerdote Josué hizo cosas que no debió haber hecho. Se dedicó tanto a su ministerio. Bueno, para empezar, sepamos quién es Josué. Este Josué no es el que entró a la tierra prometida con el pueblo de Israel. Este es otro Josué en los tiempos de Moisés. Este Josué es el sumo sacerdote que regresó con Nehemías, con Esdras, para ir a reconstruir el templo de Jerusalén en los tiempos en que Babilonia se los había llevado cautivos. Uno de los reyes les había dicho: todo aquel que quiera regresar a Jerusalén a reconstruir la casa de su Dios, que vaya. Y usted ya conoce la historia, cuando Esdras y Nehemías, o Nehemías, que era el copero del rey, pide cartas para que lo dejen pasar en las fronteras, para que lo ayuden con madera. Y entonces se une un buen grupo de gente con él, los sacerdotes, para ir a reedificar el templo. Entre esos sacerdotes iba el sumo sacerdote Josué. Lógicamente, este hombre era un paradigma para aquel tiempo. Sin embargo, su vida no había sido muy ejemplar. Aunque la Biblia no lo declara abiertamente, pero sí ir atando los cabos que nos es obligado para poder entender qué es lo que está pasando en ese verso 3 con la visión de Zacarías. Tenemos que investigar y tenemos que escarbar por qué lo están acusando, por qué Satanás lo está acusando y hay un ángel que lo está defendiendo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasó con la vida de este gran hombre? Bueno, ahora que ya sabemos de quién estamos hablando, sabemos que el sacerdocio ordenado por Dios era transmitido de padres a hijos hasta la cuarta o quinta generación. De manera que ser el padre en la Biblia no forzosamente se trata de un padre biológico, sino de un padre ancestral. Por eso conocemos que hoy los judíos hablan de su padre Abraham. Hace miles de años que Abraham ya no está con ellos, pero sigue siendo el padre de esa nación. Y Pablo dice que también es nuestro padre por la fe en Jesús. Así que no forzosamente ser padre en la Biblia es ser un padre biológico. Puede ser un padre ancestral. Por eso es que la iglesia, hablando Pablo, dice: hasta ahora habéis tenido muchos maestros, pero pocos padres. Porque padre es aquel que engendra, padre es aquel que enseña, que instruye, que va guiando y dirigiendo. Pero queda a voluntad de la gente aceptar que su pastor pueda llegar a ser su padre espiritual, no su padre biológico. Pero eso queda a la voluntad de cada quien, que humildemente acepte la paternidad de un maestro que le vaya guiando, que le vaya enseñando las cosas y los misterios de la palabra para su propio bien.
No es una vergüenza, o no debiera ser vergüenza para nosotros, confesar o declarar que nuestro pastor Vladimiro Vázquez, entre mi esposa y yo, es nuestro padre espiritual. Aunque él no nos haya engendrado para Cristo, pero sí nos engendró en la fe. Si Vladi no hubiera aparecido en nuestras vidas hace 40 y pico de años, no existiría Visión de Fe. Porque nuestro padre ancestral, nuestro padre que nos engendró, el doctor Ríos Paredes, el que nos llevó a Cristo, fue mi padre que me engendró para Cristo, pero no forzosamente fue el que me engendró en el ministerio. ¿Me estoy explicando? Así que los padres nos vamos renovando constantemente. He ahí por qué necesitamos ser humildes y sencillos para saber que no somos huérfanos. Podemos ser huérfanos biológicamente hablando, pero no espiritualmente. Primero porque tenemos un Dios, un Padre en los cielos, que ha delegado en otros la paternidad para todos nosotros. Por eso es que en la iglesia de Cristo, no la de Visión de Fe, sino la iglesia global, nadie puede decir que es huérfano. Dios siempre pone padres. El problema es que nuestros conflictos, nuestras dificultades ancestrales, nuestras carencias, nuestras falencias de la niñez, de la juventud, al habernos quedado sin padre biológico, creemos que ya estamos totalmente huérfanos y sin ninguna protección. Y eso es una mentira del diablo. Por eso muchos cristianos caminan solos y están abandonados a su propia suerte, pero es por voluntad propia. Porque Dios siempre pone padres espirituales para que puedan suplir cierta necesidad que todos podemos llegar a tener. Tengo 73 años y todavía necesito a mi padre espiritual para que me aconseje, para que me enseñe. Todavía necesito que me guíe, que me diga qué puedo hacer en ciertas circunstancias, o por lo menos compartir con él mis triunfos, por lo menos compartir con él mis pensamientos. De repente nos escribimos y le pongo ahí, Vladi, ¿qué opinas tú de esto que el Señor me mostró? Compartirlo con alguien superior a mí para que me pueda corregir o confirmar si lo que estoy recibiendo es de Dios o no. Cuánto más nosotros que tenemos una congregación. Pero es el problema del alma la que no permite que nosotros recibamos esa bendición de tener a un consejero que la palabra, hablando Pablo, le llama padre. Entonces, este Josué es un sumo sacerdote que se esmeró muchísimo en ayudar a Esdras y Jeremías, peleó con dientes y uñas para poder ayudar en la reconstrucción del templo. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué lo están enjuiciando ahí, en esa visión de Zacarías? Resulta que Josué no fue un buen padre biológico, no supo guiar a sus hijos. Y eso, lógicamente, llegó al cielo. Aparentemente no se nota, pero ahí está. Vamos a ver en Nehemías capítulo 13, versos 4 y 5. Vamos a empezar por ahí. Y antes de esto, Eliasib, sacerdote. ¿Quién es Eliasib? Es nieto del sumo sacerdote Josué. Aquí tenemos ya la delegación del sacerdocio. Eliasib no es sumo sacerdote, sino que es solamente de la clase sacerdotal, nieto del sumo sacerdote Josué. Pero ¿qué hizo Eliasib? Siendo superintendente de la cámara de la casa de nuestro Dios, cuenta Nehemías, había emparentado con Tobías. Verso 5. Y le había hecho una grande cámara en la cual guardaban antes las ofrendas y el perfume y los vasos y el diezmo del grano y del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas y a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. ¿Qué fue lo que hizo este muchacho Eliasib? Sencillamente
que se casa con una de las hijas de un enemigo. Ustedes ya conocen Biblia y saben que cuando Esdras y Nehemías van a reconstruir el templo, se encontraron con dos hombres que se opusieron tremendamente para la reconstrucción. ¿Se recuerdan? ¿Quiénes fueron? Sanbalat y Tobías, enemigos acérrimos del sumo sacerdote Josué. Sin embargo, cuando viene la siguiente generación, cuando vienen los hijos y los nietos, empiezan a hacer ciertos arreglos matrimoniales. Y aparentemente pues no pasó nada, porque ahora resulta que Eliasib, que es nieto del sumo sacerdote, está emparentando con Tobías. ¿Y qué fue lo que pasó? Que sacó todas las cosas del templo, que eran propiedad de los sacerdotes, ahí está la lista, saca todo eso y le hace un cuarto para que viva este muchacho. ¿Lo estamos viendo? Quiere decir que profanó el templo de Dios. Metió a la casa de Dios a uno de los enemigos y opositores a la reconstrucción del templo. Y ahora, luego vamos a leer más adelante que Esdras llega y se pone enojado y lo echa, pero ya había cometido el error. ¿Qué otro error? Ahora, ¿a quién le están achacando ese error? ¿Al padre o al abuelo? Al abuelo. Porque para la Biblia todo tiene un génesis, todo tiene una raíz. Aquí podemos ya empezar a ver que todos nuestros conflictos, nuestras dificultades, no es por culpa de mi papá solamente, no es culpa de mi abuelito, de mi mamá, sino que tengo que irme hacia atrás a ver dónde está la raíz. Como decimos en Guatemala, la macoya, ¿verdad? El ixintal, esa raíz que le da fruto a toda la rama. Muchas veces nosotros culpamos al papá. Pero resulta que el papá también fue hijo de otro papá y que fue víctima. Tuve el privilegio de ministrar a un matrimonio en donde ambos estaban pasando una situación de sequedad, ¿cómo decirlo? De sequedad emocional, emotiva. No se podían decir, él especialmente no podía decirle a su esposa que la amaba, no podía ser tierno con ella, no podía ser cariñoso. Y esta muchacha empezó a buscarlo, a abrazarlo, a darle muestras de amor y no pudo cosechar nada porque el hombre le decía algo rústicamente que él no estaba acostumbrado a eso, que él había sido enseñado a ser responsable, a trabajar para su casa, a darle de comer a sus hijos, que esa era la manera de mostrar el amor de él hacia ellos. Entonces tuve que enseñarle que la mujer discierne el amor de una manera diferente. La mujer no ve amor en frijoles, en arroz, en casa, en licuadoras. Eso no es amor para ella. Para la mujer, amor es la ternura, es el cuidado, es el toque, es el abrazo, es el te amo. Cuando lo estuve enfrente le pregunto al hermano, cuénteme cómo fue su niñez. Bueno, me dijo a mí, mi papá me dejó abandonado, mi mamá me regaló, luego la señora que me aceptó como su hijo se cansó de mí, me echó a la calle, así que me crecí solo y toda la cuestión. Muy sencillo. O sea, creció totalmente en la calle. ¿Cómo va a decir te amo si nunca conoció el amor? Él conoció los frijoles porque estaba vivo, pues. O sea, no se murió. O sea, alguien tuvo compasión y amor por él. Y le dieron de comer, lo vistieron, pero resulta que el ser humano no vive solo de estómago, también somos emociones. Y ahora que está casado, no sabe cómo expresar el amor, más que de la única manera. ¿Cómo me amaron a mí? Con comida. ¿Cómo debo amar yo? Con comida. Entonces me dice, disculpe pastor, ¿cómo ella me dice que no la amo si todo mi salario se lo doy? Ahí está el problema. Ahora hablo con la esposa y le digo, cuénteme su niñez. Bueno, pues a mí también mi mamá me regaló
y luego me dejaron tirada, y luego aquí que allá, y toda la cosa. Bueno, tenemos dos personas vacías. Vacías. La diferencia es que la mujer sí sabe lo que es el amor. El hombre no. Porque la mujer discierne el amor de una manera totalmente diferente. No es que me dé de comer, por eso me ama. Porque una mujer puede estar llena materialmente hablando y preguntarle a su esposo, ¿y me amas? Pregúntese, ¿por qué? Porque para ella el amor no son cosas, no es computadora, no es carro, ni siquiera el carro más nuevo que usted pueda darle. Eso no es amor, eso es una utilidad. El amor es, ¿me amas a mí por lo que yo soy? No por lo que represento, no por ser la madre de tus hijos. ¿Me amas a mí porque por lo que yo soy? Esa es la pregunta, pero el hombre no lo entiende. Entonces, cuando les pregunto, cuénteme su génesis, tengo a dos personas que fueron totalmente abandonados, vacíos del corazón, aunque llenos del estómago. Pero conociendo esto que estamos aprendiendo, el problema no estuvo en él. ¿En dónde estuvo? Imaginariamente hablando, ¿en dónde estuvo el problema? Y le pregunto a él, en mi papá. No, cuéntame de tu papá. Bueno, pues mi papá era un hombre solitario, se divorció 3 veces, nunca tuvo una esposa que lo amara, aquí que allá, que no sé qué. Entonces, ¿qué fue lo que le dio el papá? Le dio lo que él pensó que tenía que darle. Le pagó sus estudios, le dio su comida, porque te amo, te doy de comer. El problema no estuvo en el padre. El problema estuvo más atrás del padre. Eso pasó aquí. Quien está llevando la culpa de todo lo que hizo este muchacho Eliasib es Josué. No es el padre. Veamos otro caso. Nehemías 2:10, para ir atando cabos. Y oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, disgustóles en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Estamos hablando de los dos enemigos del sumo sacerdote Josué que se le opusieron junto con Esdras y Nehemías que estaban trabajando. No querían el bien de Israel. Así que ahora estamos redondeando por qué Eliasib cometió el pecado de hacerle un apartamento en el propio templo de que Esdras y Nehemías habían reconstruido. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el sumo sacerdote Josué? Pues resulta que ahora en la visión de Zacarías, el Señor le muestra que Josué está siendo acusado por Satanás, quien le recuerda al ángel del Señor que Josué no merece ninguna honra a causa de sus pecados. Regresemos nuevamente a Zacarías 3:3, por favor. Josué estaba vestido de vestimentas viles y estaba delante del ángel. ¿Cuáles habían sido los pecados de Josué? El haber fallado en la educación y formación de sus hijos. Josué está ahora en la presencia del Señor y Satanás le acusa de que sus vestiduras están sucias, que no merecen ningún lugar especial en el reino de Dios. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Tenemos un pasado. Todos los que estamos aquí tenemos un pasado. Y si no tenemos cuidado, ese pasado nos va a martirizar y Satanás lo va a usar para hacernos sentir fracasados delante de Dios. Nos va a hacer sentir fracasados como cristianos, como hermanos. Por eso yo estoy seguro y convencido de que cada domingo, cada servicio, es un momento y es un culto, voy a decirlo de esta manera, de reconciliación entre nosotros, hermanos. Pero qué difícil es que nosotros podamos vencer esas barreras que nosotros mismos hemos puesto con nuestras actitudes. No es la iglesia la que pone barreras, somos nosotros. Por eso muchas personas que nos han abandonado no pueden regresar,
porque la conciencia los acusa de todo el dolor que dejaron al irse, a veces sin despedirse. Y cuando tratan de venir, lo primero que piensan es, me van a ver mal. Ahora yo le pregunto a usted, ¿quién los va a ver mal? Es la conciencia. Es esta cuestión del pecado que nosotros hemos fallado, del por qué nos sentimos que no somos parte de los demás. Pero si a usted lo lavó la sangre de Cristo, la misma sangre que me lavó a mí, ¿cuál es la diferencia? Tenemos la misma sangre del Cordero que ha sido aspersada sobre cada uno de nosotros, pero somos nosotros los que ponemos a causa de nuestros conflictos. Por nuestras debilidades y nuestras faltas en la niñez, se las achacamos a los otros. ¿Por qué? Muy sencillo, porque si mi mamá, que fue la persona más obligada de amarme, no me amó, en el caso de la pareja que ministré, si mi mamá no me amó, ¿cómo voy a creer que me va a amar otra persona? Es más, si mi mamá no me amó, ¿cómo me va a amar Dios? ¿Se da cuenta el conflicto tremendo que hay en esa alma que tenemos algunos de nosotros? Por eso no creemos en la amistad, no creemos en la hermandad, no creemos que nos puedan perdonar nuestras debilidades, nuestras traiciones incluso. Por eso se pregunta constantemente la teología, si Judas hubiera pedido perdón, ¿qué hubiera pasado con Jesús? Pues lo perdona. Pero Judas no pidió perdón, su conciencia lo empujó a la realidad y él tomó el lado izquierdo, no el lado derecho, por decir algo. Él pudo haber corrido a los pies de Jesús y decirle, perdóname. Y Jesús le hubiera dicho, no te preocupes, estaba escrito en el Salmo. ¿Por qué tú que compartías conmigo en la casa del Padre? ¿Por qué? Estaba escrito, Jesús lo hubiera entendido. Y en la congregación hay gente que no entiende que está escrito que a usted le haya pasado lo que le pasó. Estaba diseñado por Dios. Lo que pasa es que el enemigo viene con sus preguntas, por así decirlo, para desacreditar a Dios. Si Dios te hubiera amado cuando eras niño, no hubiera permitido que tu padre te abandonara. Si Dios te hubiera amado, como en el caso de Job, Dios no hubiera permitido que tu mamá te dejara abandonado. Pero ahora, ¿qué culpa tiene la congregación? ¿Qué culpa tiene tu esposa? ¿Qué culpa tienen tus hijos? ¿Y qué culpa tiene Dios? Dios lo permitió con algún propósito que es a veces difícil de explicar, pero muy fácil de entender cuando uno ya ha alcanzado la gracia y saber que mi vida en mi niñez fue un desastre en muchas situaciones. No fue un fracaso total, pero sí fue un desastre. 10 hermanos, 10 pedazos de pan, 10 pocos de frijol, 10 puchitos de arroz, y cualquiera de nosotros 10 reaccionó de diferente manera. Ahora, ¿qué pasa? Que siempre tenemos que buscar un culpable. Y la pregunta que brota, ¿cuándo vamos a sanar ese pasado? ¿Cuándo vamos a limpiar nuestro árbol genealógico de aquí para allá? Yo no lo puedo limpiar de aquí para atrás, no puedo, pero sí puedo limpiarlo de aquí en adelante. Esa es la belleza de la segunda oportunidad que Dios nos da. Esa es la belleza de lo que Dios está haciendo con este sumo sacerdote acusado de negligente, porque van con Dios y le dice, ¿ya viste lo que Josué hizo con sus nietos? ¿Te das cuenta que no educó bien a sus hijos? ¿Ya viste que uno de ellos sacó las cosas de tu templo para dárselo al enemigo, a ese tal Tobías, enemigo del pueblo? ¿Ya viste que el otro se casó con una de las hijas de Sanbalat, el enemigo número 1 de Josué? ¿Te diste cuenta que Josué no supo dirigir a sus hijos? Esa es la acusación que tenemos aquí. Y es lo que pasa con nosotros. Por eso es que todos los días, bíblicamente hablando, Satanás se presenta ante Dios
Y la famosa pregunta es, ¿de dónde vienes? Pues de visión de fe. ¿Y ya te diste cuenta de esa gente cómo me adora? ¿Ya te diste cuenta cómo me cantan? ¿Cómo hacen sus ensayos? Sí, pero tú no has visto la amargura que tienen ellos. Tú no has visto que solo el pastor dice cierren los ojos y salen corriendo para sus casas porque les da miedo compartir con ellos. ¿Ya te diste cuenta, Señor? Pues yo la verdad no me he dado cuenta. Ahora dele gracias a Dios que no nos ha entregado como a Job. Dígale, Señor, gracias, porque yo estaría ya en las manos de Satanás como Job, porque tú lo has detenido, porque yo soy esa persona que me aparezco cada 8 días, cada 15 días. Yo soy esa persona que todos están cantando y yo rumiando la amargura. Yo todo aislado, todo enconchado en mi propio mundo, en mi propio universo. Perdóname, Señor. Porque cada domingo, cada mensaje es una corrección la que Dios quiere hacernos. ¿Qué tiene que ver todo esto con el sumo sacerdote Josué? Pues resulta que ahora en la visión de Zacarías, el Señor le muestra que Josué está siendo acusado por Satanás, quien le recuerda al ángel del Señor que Josué no merece ninguna honra a causa de sus pecados. ¿Qué pecados? El pasado. El haber fallado en la educación y formación de sus hijos. Josué está ahora en la presencia del Señor y Satanás le acusa que sus vestiduras están sucias, que no merecen ningún lugar especial en el reino de Dios. Y a pesar de las acusaciones y después de reprender a Satanás, el Señor le ordena a su ángel que le ponga a Josué vestiduras limpias. Veamos el verso 4, por favor. Y habló el ángel e intimó a los que estaban delante de sí diciendo, quitadle esas vestimentas viles. Eso es para nosotros. Quítale su fracaso. Quítale esas acusaciones. Quítale todo lo que el mundo lo ensució. Quítale todo lo que sus ancestros le pusieron. Que le dijeron huérfano, la divorciada, la abandonada, la solitaria, la despreciada. Conozco la historia de una muchacha en alguna iglesia que contó su testimonio. Yo estaba ahí para escucharlo y dijo, si ustedes supieran lo que hizo mi mamá conmigo cuando yo era chiquita. Estaba tan enojada conmigo, pero tan enojada, yo no entiendo por qué, que un día me recuerdo perfectamente que me cargó y me metió en el bote de la basura y me dijo, ahí es tu mundo, ahí es donde perteneces. Eres una basura, ahí vas a dormir esta noche. Y esta muchacha como de 20 años contaba su historia bañada en lágrimas. Y hermanos, yo me agarraba del tonel de la basura queriendo salir y decía, no mami, yo no soy basura. ¿Cómo no? Vos sos basura. Y la tiró ahí en el bote de la basura. Ahora a partir de ese momento, ¿cómo caminó esa patoja? Sintiéndose basura. ¿Cómo veía ella que las veían los demás? Como basura. La demás gente no la veía, ella veía, y disculpe tanta redundancia, ella se sentía vista de allá para acá como basura. Pero no es que fuera de allá para acá, era de aquí para allá. Y de ahí en adelante todo lo que eso conlleva. Ahora la pregunta, ¿cómo es posible que una madre haga eso con una hija? Si yo tuviera a la madre enfrente, le preguntaría, señora, ¿y por qué lo hizo? Estoy seguro que escucharía una historia espantosa, tal vez de violación, de incesto, ¿de qué? No sé. Para que una madre que da de mamar a una bebé, que la limpia, que la baña, que la cuida, y que a medida que va creciendo empieza a redespertar un odio y un rechazo, es porque esa niña le está recordando su pasado. Y esa niña no se puede defender. Usted no se podía defender. Yo no me podía defender de las cosas que sucedieron en mi vida cuando yo tenía 5, 4, 6 años. No podía. Ahora voy a acusar a mis padres de mis traumas. Absolutamente no.
Por eso fue que en alguna ocasión, quizá porque el Señor ya me tenía predestinado para conocer estas cosas, tuve el valor, con la ayuda de mi esposa, cuando teníamos ciertos conflictos de identidad, me dijo, anda a hablar con tu mamá y pregúntale cómo naciste, porque todos tenemos un génesis. Y me recuerdo perfectamente que hice viaje a Estados Unidos, senté a mi mamá y crudamente le dije, cuénteme mi nacimiento. ¿Y para qué lo querés saber, Carlos? Porque lógicamente, llevar a una madre a su pasado no es nada agradable. Pero bendigo a Dios porque mi mamá era cristiana, conocía a Cristo, y aunque le dolió quizá contarme su realidad, porque no es fácil para que una madre le cuente a un hijo la verdad de su vida. Corre el riesgo de que le pierdan el respeto, corre el riesgo de que ya no la amen, corre el riesgo de que se avergüencen de ella, corre el riesgo de que la desprecien. Mamá, ¿usted fue capaz de hacer eso? Ese es un escupitajo a cualquier rostro materno. No sé cómo Dios abrió la brecha para que entre mi mamá y yo surgiera esa confianza. Quizá por eso hasta su último tiempo entre ella y yo hubo un clic, un nexo, porque uno de sus 10 hijos tuvo la oportunidad o el atrevimiento de sentarla y que ella pudiera lavar su corazón y expresar todo lo que había pasado allá atrás. Cuando regresé a Guatemala, platicamos con mi esposa. Aquí está la respuesta del por qué soy así. No fue mi mamá, fueron mis abuelos. Y quizá no fueron mis abuelos, fueron mis tatarabuelos. Ahora la pregunta, ¿qué piensa hacer usted con esas vestiduras sucias? ¿Las ensució usted o lo vistieron con esa ropa? Esa es la verdad. Nosotros solamente hemos heredado lo que supuestamente nosotros conocemos, pero no es así. Josué está siendo puesto en entredicho por la conducta de sus hijos y de sus nietos. Es cierto, él tuvo la culpa. Se consagró tanto al Señor que olvidó dirigir a sus hijos en el camino correcto. De acuerdo que sus hijos, o como consecuencia sus hijos, educaron a sus hijos, que ahora son los nietos, en el camino incorrecto y hacen alianza con los enemigos del abuelo Josué. Y ahora viene Satanás y se aprovecha de eso. ¿Qué enseñanza podemos sacar de aquí? Lo que nos enseña es que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Ahora sí, veamos por favor Zacarías 3:3, por favor. Y Josué estaba vestido de vestimentas viles y estaba delante del ángel. 4. Y habló el ángel e intimó a los que estaban delante de sí diciendo, quitadle esas vestiduras viles a sumo sacerdote Josué. Y a él le dijo, mira que he hecho pasar tu pecado de ti y te he hecho vestir de ropas de gala. 5. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Y vistiéronle de ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. 6. Y el ángel de Jehová protestó al mismo Josué, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, 2 puntos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré plaza. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos,
He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros llamará a su compañero debajo de la vid y debajo de la higuera. Hay nada más. ¿Qué pasó? Que Dios le dice al ángel, quítenle todo lo sucio que trajo de ahí atrás. Póngale una corona, que es la mitra, y vístanle de ropaje nuevo. Porque yo, el pecado que ha traído sobre Josué, lo he quitado de él. Y tú verás, más adelante le dice, y tú verás mi renuevo. ¿Qué es el renuevo? Es Jesús, el Netzer. Ahora, ¿qué enseñanza tenemos aquí? Que Dios no se recordará de nuestros errores del pasado, nuestros. Pero la pregunta, ¿son nuestros o de nuestros padres? Pero por antonomasia la Biblia siempre se los carga a alguien, porque yo visitaré la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por eso es que se enseña que nosotros, Hércules, estamos autorizados para pedir perdón por lo que hicieron nuestros ancestros. Yo visitaré la maldad de los padres sobre los hijos y los hijos de sus hijos. Josué, lógicamente, le falló a sus hijos, pero Dios se va a encargar, más adelante lo puede usted ver, de perdonar esos pecados. En cuanto a Josué, voy a recordar solamente lo bueno que hiciste para mí. ¿Qué fue lo bueno que hizo Josué para Dios? El templo, ahí está. Con eso, Josué, que te vistan bien, que te pongan corona. Ahora, hoy, ¿qué es lo que usted está construyendo para Dios? Pues el templo. Le voy a dar este misterio para que usted vea la profundidad, anchura, longitud, altura de la misericordia de Dios. En el Génesis el Señor hizo un templo, el huerto del Edén. Porque bíblicamente templo es todo lugar donde Dios se manifiesta. Y Él se manifestaba en el huerto del Edén para platicar con sus criaturas, Adán y Eva. Ese era el templo. Pero ¿qué pasó? El pecado entró, lo profanaron y lo destruyeron. El pueblo, en ese momento, Adán y Eva son expulsados. Ya no hay templo. No hay dónde hablar con Dios. Por eso Caín y Abel tienen ese problema. Luego viene el capítulo 6 de Génesis, donde el pecado abundó cuando los hijos de Dios se relacionaron con las hijas de los hombres. Y luego viene el diluvio, se acabó, ya no hay templo. Pero ahora viene el pueblo de Israel, sale de Egipto. ¿Y cuál es la orden de Dios en el desierto? Que le construyan un tabernáculo, un templo. ¿Por qué? Yo voy a morar ahí. Ve que Dios siempre está dándole una segunda oportunidad. Voy a volver a bajar, voy a volver a habitar entre ustedes. Construyanme un tabernáculo, construyanme un templo donde me ofrezcan sacrificios y toda la cosa. Y acá, vaya, aquí hacen el tabernáculo. ¿Pero qué pasó? Lo profanaron. Los hijos de Aarón encendieron fuego extraño, hubo muerte dentro del templo, tuvieron que sacarlos y toda la cosa, usted ya sabe. Así que nuevamente se vuelve a quedar sin templo el Señor. Construyen el templo de Salomón, pero ¿qué pasó? Lo profanaron otra vez, lo llenaron de un montón de cosas. Los hijos de los sumos sacerdotes metieron prostitutas egipcias al templo, imitando lo del mundo. Así que el templo, ¿qué pasó con ese templo? Lo deshicieron, se acabó, no quedará piedra sobre piedra. Y dijo Dios, y permítame pensar como humano, Dios haber pensado, bueno, en Génesis hice mi templo, pero me lo arruinaron. Con David hice un templo y me lo arruinaron, el de Salomón. ¿Qué hago ahora? Ya sé. Ya sabe lo que hizo, ¿verdad? Ya no voy a habitar en templos de piedra. Voy a habitar en templos no hechos de manos. Usted es el tercer templo.
No, si eso no le da alegría, no sé qué. Dios siempre ha buscado hacer un templo para Él. Y Jesús dijo, todo eso no quedará, no, porque ahora voy a habitar en templos no hechos de manos. Nosotros somos el tercer templo. Josué, le está diciendo el Señor, quítele todas las vestiduras sucias, pónganle una mitra, una corona, vestidos limpios, porque tú, Josué, te vas a encargar, así como quisiste construirme el templo con Nehemías, ahora tú lo vas a construir para mi gloria. Vístanlo bien. Termino. ¿Cómo está usted vestido entonces? ¿Qué es lo que Jesús vino a ponernos? Una corona. Vosotros sois nación santa, pueblo escogido por Dios. Sois reyes y sacerdotes. ¿Y los reyes qué usan? ¿Y los sacerdotes qué usaban? Una mitra. Santidad a Jehová. Eso se lo pusieron a usted y a mí. Yo lo bendigo a él, no sé usted, pero yo le doy gracias a Dios. Todo lo que mi mamá, mi papá, mi abuelo y todo, mi tío Serafín, todo lo que hicieron allá en el Petén, que le destruyeron la vida a mi madre, por así decirlo, con permiso de Dios. De ahí, de ese vientre vengo yo. Y por muchos años, ¿quién era yo? Carlos Israel Montero, sin otro apellido, el bastardo. Me dolía, sufría, porque todos mis compañeros tenían 2 apellidos. Yo era él sin otro apellido. Era una vergüenza hasta que yo empecé a adoptar otros nombres para tener un segundo apellido. Pero era mentira. Estuve tentado hace un par de años en traerles mis recortes de prensa para que ustedes vean que todo esto que estoy delante de Dios es la verdad. Las vidas que salvé cuando era salvavidas, las cosas que logré hacer. Tengo recortes de prensa cuando me felicitaban y me nombraban. Carlos Montero salvó a fulano de tal. Aquí vemos, tengo las fotos y todo con Carlos Montero, pero para mí no era orgullo ver mi foto de salvavidas con mi gorgorito y con algún cadáver ahí cargándolo y todo. No, era vergüenza. ¿Por qué? ¿Y el otro apellido? Lo que quiero contarle es que aún esos triunfos para mí eran ropaje sucio. Todo eso que había hecho, que aparentemente era famoso, mis compañeros, lo primero que corrían era comprar el periódico y todos recortábamos y qué bonito. Para mí era vergüenza. No era motivo de orgullo. Hasta que Dios en su misericordia me hizo conocer a mi esposa y tuve que sacar mi nueva partida de nacimiento y ahí encontré que en una horita, hoy ha sido reconocido en niño de tamaño viejo, en niño, Carlos Israel. Ahora su nombre es Carlos Israel Berché Montero. ¡Aleluya! Y ahora sí. Pero como tenía como 30 y pico de años de usar sin otro apellido, me costó usar el otro. Por eso ahora con mucha flema, enrollando la lengua, soy Berché. ¿Qué tal? Me pusieron vestidura nueva. Dios dijo, quítenle todo eso que da vergüenza, quítenle todo eso que lo hace sentir humillado y vístanmelo con ropaje nuevo, con una corona, con una mitra, con un nombre nuevo. ¿Por qué? Vístanlo y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba ahí. Esa es mi verdad. Ahora, ¿cómo no admirarnos de su gran amor entonces?
Tenemos a nuestro lado a un Dios de segundas oportunidades. No hay pretexto para que usted se sienta mal. No hay excusa para que usted siga diciendo que usted es un abandonado, como aquella patoja de su testimonio. No hay excusa para que siga diciendo que se sentía basura, porque entonces está negando la efectividad de la sangre de Cristo. Yo no sé su pasado. Más o menos podría calcular sus traumas de acuerdo a su conducta. Más o menos podría pensar, de acuerdo a los estudios que el Señor me ha regalado, hacer un análisis transaccional, pero no soy sabio ni soy adivino, reprendo todo eso, pero cada uno de nosotros sabe por qué le huimos, no solo a Dios, sino también a mis hermanos. Entiendo a mis hermanos cuando voy a Estados Unidos que no se relacionan entre sí, los entiendo perfectamente. ¿Y sabe cuál es mi dolor? No poder hacer nada por ayudarlos, porque no lo aceptan. Porque esto no se trata de nosotros, se trata del Señor. Es Dios diciendo, te voy a dar otra oportunidad. Olvidemos lo de atrás. No fue culpa tuya. Hay un axioma que dice, no es culpa tuya haber nacido pobre, pero sí es tu culpa seguir siendo pobre. Es mi culpa si yo sigo sintiéndome abandonado, solitario. Es mi culpa, sabiendo que Dios hace habitar en familia a los que hemos sido desamparados. No nos van a juzgar por lo que hicieron nuestros padres. Nos van a juzgar por lo que hicimos nosotros con la palabra. Por eso la pregunta que hay por aquí perdida en algún lugar dice, y en los últimos tiempos el Señor te preguntará, ¿qué hiciste con mi palabra? No va a preguntar, ¿qué hizo tu mamá con mi palabra? No, ¿qué hice yo con su palabra? Esta mañana, la historia de Josué, el sumo sacerdote, nos revela que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Que Dios está viendo lo que nosotros heredamos, pero está poniendo un alto para decirnos, todo eso ya quedó atrás. Te voy a vestir, o te he vestido, o estás vestido, pero tienes que creerlo. No hay excusa para que usted salga de esta mañana sin despedirse por lo menos de un hermano. Que no crea que le van a contagiar el COVID solo con darle la mano, tápese la nariz y la boca, y aunque sea de puño, dígale, qué bueno verte, mi hermano. Váyase satisfecho de ser parte de un cuerpo. Como dijo la profecía, pueden venir momentos en que usted necesite un brazo y no lo va a encontrar, pero no va a ser culpa de los demás, va a ser culpa nuestra. No sé por qué Dios insiste tanto aquí en Visión de Fe, en que aprendamos a convivir con los que incluso nos caen mal. Es más con ellos para ver por qué me caen mal. Ya quitemos de nuestra boca eso de que es que su sangre es muy pesada. Mire, si es muy pesada, deje que le den aspirina ahí para que se la aflojen de noche, pero eso no tiene nada que ver con usted. Amén. Dice gloria a Dios. Se lo digo porque, mire, usamos un montón de subterfugios. Es que me mira mal, es que me hablan atrás de mí, es que su sangre es muy pesada. Yo no sé cómo hace usted para pesar la sangre de alguien, no sé, pero ya quitemos eso de en medio de nosotros. Porque si somos hijos de un mismo Padre, no veo. Así que esta mañana vamos a pedirle al Señor perdón. Perdón por nuestros padres. Como esta pareja que a mí me asombró lo que el Señor hizo cuando el hombre empezó a brillarle los ojos y empecé a ver cómo la verdad se le fue llevando, entrando en su corazón, y al final lloró y me dijo, yo tengo la culpa. Yo rechacé el amor de mi esposa.
¿Y ahora qué hago? Ahora reconquístela. Reconquiste a Dios. Dios no tuvo nada que ver, aunque lo permitió precisamente para llegar a esto. Llegar un día de decirle, sí, vienes de una familia manchada, pero tú, o en lo que a ti respecta, tienes ropaje nuevo, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para mostrar sus virtudes. Así que anda y muestra mis virtudes y no la de tus padres. Muestra las mías. Y de eso se trata este mensaje. Cierre sus ojos, por favor.